¿Sabía que el bus de reciclaje de Coca-Cola Chile ya ha visitado a más de 20.000 alumnos en la región metropolitana? Este punto limpio móvil recorre colegios y espacios públicos creando conciencia ambiental y educando sobre la importancia del reciclaje. Al igual que usted, Coca-Cola sueña con un mundo sin residuos. Conozca más iniciativas sustentables en www.coca-coladechile.cl. Sale el sol y el restaurante El Bohío de Sheraton Santiago le da la bienvenida con un clima agradable, un ambiente relajado y fresco junto a su piscina al aire libre y las mejores carnes grilladas, estaciones con gran variedad de mariscos, ensaladas, antipastos y buffet de postres para presentar una experiencia culinaria única. Visite Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook. Mucho más. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Estamos ya con nuestro panel de los días miércoles. Jorge Acosta, Verónica Pinilla. Ya está por llegar probablemente Pancho Martorell. Que no se pierde este panel. No, para nada. ¿Ah? Buenos días a todos. ¿Cómo está Jorge? ¿Contento porque salió su aula segura enmendada y parchada por aquí y por allá? Hoy día tengo sentimientos encontrados, tengo que decir. Mira tú, ¿eh? Mira. Sí, porque por un lado, sin duda que es una gran noticia que se haya aprobado la aula segura con una gran votación, 110 parlamentarios votaron a favor, ¿cierto?, de la Cámara de Diputados. Habla de que hubo un consenso amplio. Yo estoy de acuerdo con que el proyecto salió mucho mejor de lo que ingresó, porque no solamente se restringe, por ejemplo, el poder aplicarlo cuando hay una acción violenta grave contra los profesores, contra las asistentes de educación o las manipuladoras de alimentos, sino que también cuando hay un daño muy significativo a la infraestructura o a terceros. Entonces, por ejemplo, ahora sí se incluye carabineros, sí se incluye actos violentos como los que hemos visto, por ejemplo, en la quema del Liceo Monategui. Eso es algo positivo. Pero por otro lado, hoy día el Mercurio aparece con una noticia bastante triste que a mí me toca en particular, que habla de la disminución significativa que ha tenido los postulantes al Instituto Nacional donde yo estudié hace varios años atrás. Y yo me acuerdo cuando yo postulé, por ahí por el año 97, éramos más de 4.000 estudiantes, todos de clase media o clase media baja, que teníamos la esperanza de llegar a un colegio que era el estandarte de la educación pública, que nos iba a permitir tener una educación de primer nivel y por eso, y gracias a eso, poder acceder a la universidad. De hecho, yo siempre he dicho que no solo gracias a mi familia, sino que gracias a la formación en la educación pública que tuve en el Instituto Nacional, pude llegar a estudiar medicina en la Católica. Y hoy día el Mercurio muestra que por primera vez, desde cuando se tiene recuerdo, postulan menos de 1.000 alumnos a 700 cupos. De hecho, habían sido seleccionados 980 y bajó a 809 los seleccionados porque hubo 170 que ni siquiera mandaron los antecedentes. Es decir, esto de alguna manera muestra que ha sido tan brutal el desmembramiento de la educación pública, sobre todo en Santiago, que es cuna de la educación pública, por todos estos hechos de violencia, porque ciertos grupos se lo han tomado, porque yo creo que también hubo malas decisiones políticas cuando se habló de que las tomas eran democráticas y simplemente se nos fueron de las manos. Hace que las personas opten por otros liceos, por otras instituciones, y eso vaya matando de alguna manera la educación pública. Pero, a ver, perdón, pero déjame hacerte una pregunta. ¿Tú sabes la causa de eso? No, por supuesto que no hay una relación causal y uno puede pensar en asociaciones. Pueden haber montones de causas. ¿Qué pasa si es que la gente no está optando al Instituto Nacional, entre otras cosas? Te estoy inventando, pero porque hay otras alternativas que son públicas también y que no tienen la exclusividad que antes tenía el Instituto Nacional. Han habido alternativas muy buenas y en ese sentido, por ejemplo, los liceos bicentenarios han sido una contribución extraordinaria. Entonces, de repente puede ser perfectamente posible de que en realidad lo que te estés viendo como una cosa trágica, en realidad no es trágica, es que que hay más posibilidades de educación pública que la gente ve y que no solamente como antes iba a los 5 liceos que había nomás. Pero fíjate, Fernando, que sí es trágica cuando uno ve la realidad del Instituto Nacional, porque si pasara lo que tú me dices, y efectivamente al aumentar la cantidad de colegios de buena calidad no va en desmedro de los que ya eran buenos pierdan calidad, sino que tenemos cada vez más colegios de buena calidad. Es decir, el Liceo San Pedro hace 6 años no existía y hoy día está dentro de Puente Alto, Bicentenario, está como el colegio que tiene mejores resultados en la PSU. Y el Instituto Nacional, que debería haberse mantenido ahí y no haber bajado, fue bajando. Entonces no es simplemente que hayan decidido estudiar en otro lado, sino que la calidad fue bajando. El Nacional perdió la excelencia. El Nacional, cuando le iba mal, estaba dentro de los primeros 25 en la PSU y a partir del año pasado ya incluso bajó de los 100.
Es decir, y si uno habla con los profesores del Nacional, también te hablan que el nivel, la calidad, el ambiente que hay en el interior del colegio es radicalmente distinto a lo que había sido a lo largo de toda su historia. Es decir, no es simplemente que haya más alternativas para que buenos alumnos vayan a estudiar a otros lados, como pasó, por ejemplo, con el Liceo Nacional de Maipú, que fue de los primeros, digamos, prototipo del Liceo Bicentenario, que tuvo muy buenos resultados y que durante 10 años compitió con el Nacional, y ambos colegios tuvieron muy buenos resultados. Pero algo pasó en el Nacional y en otros colegios emblemáticos, que la calidad se fue disminuyendo año a año. Entonces, yo eso no lo sé, para serte franco. Yo siempre tuve amigos que estaban en el Instituto Nacional, que además, como estábamos en la misma cuadra, digamos, San Ignacio con Soballo. Sí, pues, estábamos al lado. Jugábamos voleibol juntos y nos volaban la raja, pero sí, eso jugábamos fútbol y no tenían cómo ganarnos. Porque el voleibol era extraordinario, pero para el fútbol era más o menos. Y teníamos profesores comunes. Muchas veces, claro. Yo tenía profesor de castellano mío, el profesor Infante, era profesor del Instituto Nacional. Todos eran normalistas, los profesores en esa época. Claro. Bueno, pero ahí se cae una estructura que empobrece eso. A mi mover, la más importante caída en la educación pública del país se produce el año 80 y tanto, cuando se corta la educación normalista en Chile. Y todos esos profesores que nos educaron a todos nosotros, los más viejitos que venían con una formación extraordinariamente, los desaparece. Sí, pero fíjate que antes del 2006, que partieran las movilizaciones estudiantiles, incluso del 2011, nunca habíamos tenido resultados tan magros, nunca habíamos tenido tan pocas horas de clases. Y mira, Fernando, es cosa de ver la suma de antecedentes. El año pasado, por ejemplo, nos llegó un informe que para la generación del Bicentenario, que egresaron del Instituto Nacional el 2013, ¿cierto?, cuando se cumplían 200 años del Instituto Nacional, tuvieron 18 meses, durante sus 6 años, 18 meses sin clase. Si tú consideras que el año más o menos de clase son como 9 meses, tuvieron de sus 6 años, 2 años sin clase. Entonces, efectivamente, hay problemas que son objetivos. Es verdad, no tengo un estudio que te diga que hay una relación causal, pero sin duda que tiene sentido, hace sentido que la pérdida de clase, que la pérdida de respeto por los profesores. Ayer, por ejemplo, yo estaba con el alcalde Alessandri justamente explicándole a los 44 directores de los colegios de Santiago las implicancias del aula segura. Y el relato de la directora del Barros Borgoño era desgarrador. Ella nos decía, a mí me amenazaron de muerte. Cuando yo estaba como inspectora general, en mi oficina tiraron una bomba Molotov. Yo vi cómo en el centro de padres guardaban los mamelucos blancos y organizaban a los estudiantes. Tengo más de 6 profesores con licencias psiquiátricas por esta situación. Es decir, hay una situación que se nos fue de las manos, sin duda, que Aula Segura no resuelve todos los problemas, pero es una herramienta potente para los directores que lo valoran mucho. Pero por otro lado, tenemos un problema crónico de ir de alguna manera matando nuestros liceos públicos, que tenemos que revertirlo de alguna manera. Mira, aquí hay una persona en Twitter, Fernando Parragués, que dice: mi hijo entró el año pasado y postularon 3.000 alumnos aproximadamente. Bueno, los datos que publica el Mercurio es que el año 2017 postularon 1.036 alumnos. No sé cuáles serán los datos que tendrá el auditor. Él dice, mi hijo entró el año pasado, o sea, tiene un hijo allá. Está bien, pero yo los datos que manejaba desde la concejalía en Santiago eran justamente que estaba en torno a los 1.000 postulantes. Si fueran pero aún así, Jorge, hay que abrirse a variables que no sean necesariamente las variables unidimensionales de este tipo de problemas. No, por supuesto. Ana, hay muchas otras posibilidades de liceos públicos emblemáticos, y los bicentenarios son uno, y hay otros en otra parte donde la gente, antes solamente iba al Instituto Nacional a postular, hoy día postulan muchos otros. Pero fíjate, ¿cuál es la clave del éxito de los liceos bicentenarios? Esa es la gran pregunta, qué bueno que tú pones ese tema. La clave del éxito, y lo han dicho los propios directores de los colegios, es que está toda la comunidad educativa, como era antes en el Nacional, orientada al éxito de los estudiantes. Y el éxito no solamente es tener una buena PSU, sino que una formación integral. Es decir, que haya mayor interés por las ciencias, por el lenguaje, la comunicación, por las matemáticas. Esto es fantástico. Los gobiernos no tienen interés por la ciencia y esperan que los cabros tengan interés por la ciencia. Y por eso es fundamental que tengamos liceos con directores empoderados, con comunidades escolares empoderadas, con los papás todos alineados en que los estudiantes, ¿cierto?, su mayor objetivo es que les vaya cada vez mejor y que sean formados cada vez mejor. Es decir, la cultura institucional que uno ve en los liceos bicentenarios es de alguna manera lo que me tocó ver a mí cuando yo estudiaba en el Nacional, y que es muy distinto a lo que uno ve en la realidad actual. Porque yo creo que el Instituto Nacional sigue siendo un motor de movilidad social muy importante. Yo fui este año a la celebración de los 203 años del instituto,
Y bueno, te das cuenta que lo que nos contaba el rector es que el 99.5% de los estudiantes vienen de comunas y de sectores muy vulnerables de la región metropolitana. Algunos vienen de fuera de la región metropolitana, uno viene de los Andes, que viaja todos los días. Sí. Entonces, claro, ahí efectivamente sigue siendo muy atractivo, pero es verdad de que hay un conjunto de otros elementos que hacen más complejo el proceso. O sea, sin duda que nadie lo puede negar, la cantidad de años de sin clases durante más de 12 años ha afectado al Instituto Nacional, pero también la municipalización es un elemento importante que hoy día lo estamos revirtiendo a partir de una nueva ley, porque lo que hace es que estos colegios, estos liceos que son particulares, con gran cantidad de estudiantes, con necesidades especiales, en el sentido de la diversidad que tienen, también sean tratados también de otra manera. Piensa tú que la Municipalidad de Santiago tiene 44 establecimientos que son públicos, que han sabido afectado todos en estos movimientos estudiantiles que han sido complejos durante tantos años, pero yo creo que también hay un factor de, por ejemplo, lo mismo que tú estás planteando, los establecimientos emblemáticos de las comunas, lo bueno es que justamente lleva la educación a las comunas. Entonces, los estudiantes no tienen que trasladarse 2 horas todos los días. Ese era un costo enorme. Sí, yo me demoraba 1 hora desde San Ramón al instituto. Con micros amarillas. ¿Qué significa que sea en la tarde? Que los cabros llegan a la casa a las 10 de la noche. Entonces, para los padres que efectivamente están preocupados los estudiantes, no puede ser que un niño de séptimo y octavo básico llegue a las 9, 9 y media todos los días. Entonces, creo que hay cosas que hay que ir mejorando. Yo Oye, soy aquí Fernando Parragués contesta de nuevo. Dice... Los 1000 que se refiere la persona, tú, Jorge, son los preseleccionados. De esos entran un poco más de 700. No son el total de los que postularon, dice, según los preseleccionados. Pero en todo caso, aunque pasara así, yo creo que aquí vamos a ver una serie de cambios que se van a notar en el futuro en función de cosas que han estado pasando los últimos 10 o 15 años y que nosotros no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, esta oferta de los liceos emblemáticos, que eran 5 o 6, acá, les entró competencia. Y al entrarles competencia más cerca, como dice la Vero, de los lugares donde están cabros que tenían que recorrer toda la ciudad, dejan de postular mucho y me parece sensato, dejan de postular a eso y postulan a los demás. Por eso es que los colegios bicentenarios que tú estás diciendo, hay muchos de ellos que están empezando a figurar en los primeros lugares de los resultados de la PSU. Tú tienes también otra situación que es interesante, es cómo se produjo el fenómeno de la educación particular subvencionada, que para todos los efectos prácticos uno podría considerar la educación pública desde el punto de vista de los contenidos y de la usanza, a pesar de que se establece un copago y todo lo demás, pero cumple un rol público. Cumple un rol público. Y eso le quitó, por cierto, clientes a los pero fíjate emblemáticos. Que hasta, como te digo, el 2006, además, 2011... Además tenemos otro fenómeno que tú lo deberías conocer muy bien, Jorge. En algún momento dado se va a empezar a notar, y yo creo que se está empezando a notar, las tasas de nacimiento prácticamente negativas que tenemos en el país. Van a haber menos cabros postulando a los colegios, pero por lo tanto no vas a encontrar los mismos números que encontrabas hace 30 años. Claro que sí, pero insisto, con desmunicipalización, con colegios subvencionados, hasta el 2006-2011 no teníamos resultados tan magros en calidad como los que hemos visto en colegios como el Instituto Nacional, lamentablemente. Y lo digo con pena porque es mi alma mater. O sea, cualquier institutano siempre dice que es institutano toda la vida, no es que es solo exalumno, ¿te fijas? O sea, yo le tengo mucho cariño al instituto, en un par de semanas más también. El primer foco de luz de la nación, no sabemos el himno, pero yo podría cantarlo ahora, ¿te fijas? Con emoción, favor, no lo voy a hacer. Mis oídos no lo resisten. Por el respeto a los auditores, pero cualquier institutano que me esté escuchando sabe que todo lo que pasa es realmente relevante. Y en ese sentido, por eso es que hay factores adicionales nuevos que no estaban durante mucho tiempo y que no causaron efectos como los que tú dices, que hoy día sí lo causan. ¿Te fijas? Entonces, a mí me parece que es muy interesante también preguntarle, por ejemplo, a los papás que sacaron a los hijos de esos colegios. Bueno, ¿por qué lo hicieron? ¿Te fijas? Justamente por esta inestabilidad. Yo creo, Jorge, y buenos días, disculpen. Buenos y grandes días. Francisco.
Agarro un taco de esos, de aquellos. Sí, ese taco siempre. Sí, ese es justo ese taco. Ese que se mueve. No, además, es impresionante porque ese taco es increíble como está en distintas partes. El mismo taco, mierda. A veces está en la tarde, uno llega tarde, el mismo taco. Lo peor es que ¿Cómo se ponen de acuerdo todos esos autos para estar en tantos lugares al mismo tiempo? Me engañó el Waze. El Waze me engañó además, porque me dijo, métete por ahí que vas a llegar y fue peor. Y fue peor. Bueno, yo creo que esa era la pregunta con la cual tú tendrías que haber comenzado tu alocución hoy en la mañana, más que ese desazón por lo que dijiste de que habías llegado con el alma o con el corazón partido. Es decir, analicemos las cosas multifactoriales que están influyendo para que, si es que es así, porque por las cifras que nos dice el auditor acá, y habría que analizarla e investigar si efectivamente eso está ocurriendo, o si no, que hay una repartición de alumnos por los distintos colegios de calidad, y mucha gente obviamente que antes vivía en Ñuñoa ahora prefiere mandarlo al colegio Augusto Dalmar, por ejemplo, o República Siria, me parece que se llama, que le va muy bien también en la PSU, y que antes seguramente eran 100 o 200 alumnos que iban al Instituto Nacional. Creo que hay una cosa multifactorial, pero no hay que en el fondo aprovechar este tipo de cosas porque el tema es que efectivamente, yo creo que hay padres que dicen, chuta, si veo a los carabineros todos los días metidos en el colegio, como lo hemos visto en las imágenes, sacando a los cabros a patadas o metiéndolos en los carros celulares para llevárselos a la comisaría, obviamente que eso puede generar que alguno diga, no, o la pérdida de clases, otros que ven la pérdida de clase, otros que ven las tomas. 18 meses en 6 años, son prácticamente 2 años completos sin clase. Entonces, sí, no querer ver que ese es un factor relevante a la hora de perder la calidad y que no depende ni de la municipalización, ni de los liceos bicentenarios, ni tampoco de, por ejemplo, factores adicionales como el tema de la natalidad, que sin duda tienen que ver, pero ahí hay un hecho objetivo. Y también que hay que ver las condiciones de los profesores, los sueldos. Siempre han sido malas. El presupuesto que tiene ese colegio o ese liceo o ese ¿cómo se llama? Instituto hoy día para realizar acciones extraprogramáticas, extracurriculares. Ahí, por ejemplo, se ve que hay un tipo de cuestiones. Eso habría que se ve que hay una pérdida bien grande. Analizar. Yo, por ejemplo, antes una de las cosas que hacía que todos nos sintiéramos orgullosos era la cantidad de academias que existían. De todo, academias de lenguaje, academias de historia, academias de debate, grandes, no sé, pues presidente Lago había sido presidente de la Academia de Lenguaje, entonces ya casi como que tenía una pompa y boato especial el tipo que era presidente de la Academia de Lenguaje, y resulta que incluso hasta el trabajo de las academias disminuyó. Yo, por ejemplo, tengo la suerte, después como médico tuve el honor de atender y ser uno de mis pacientes, uno de mis profesores de matemáticas del instituto. Entonces yo les digo que tengo la sensibilidad directa de lo que sigue pasando en el colegio, y me decía, oye, durante años la Academia de Matemáticas dejó de existir. Porque no teníamos cómo darle continuidad, porque no teníamos ningún tipo de apoyo, porque teníamos tantos problemas de este tipo de convivencia al interior del colegio que ya ni siquiera hacíamos la academia. Otro profesor de deporte me decía, oye, antes teníamos de los mejores seleccionados de básquetbol, y hoy día no tenemos. En la municipalidad lo hemos ido apoyando, hemos ido avanzando, estamos haciendo nuevamente los gimnasios, readecuarlos para que no se lluevan, que son gimnasios espectaculares. Entonces, la verdad es que hacia allá hay que trabajar, pero también... Ese es el punto, por eso te decía, claro, que hay que trabajar. La primera mirada pero no hay que dejar de reconocer... Bajó el interés de participar en el Instituto Nacional por la violencia, pero es que no hay que dejar de reconocer que ese es un factor súper relevante, sí, Pancho. Bueno, por eso, pero metámoslos todos los factores. Por supuesto que sí. Estudiemos el tema, veamos si las cifras corresponden, veamos cuál es el problema del Instituto Nacional y de la educación chilena en general, y analicémoslo. Pero no hay que bajarle el perfil tampoco a los hechos. Va a venir a resolver varios de esos problemas. Ahora, yo entiendo que Santiago es una de las últimas que se mejoran, lamentablemente. Tanta resolución no se ha visto. A principios de año hubo hartos problemas con Barrancas, ¿cierto? Que tenían problemas con pagos de cotizaciones, de sueldo. Bueno, hay que ver cómo funciona ese tema. No, ahí tenía un tema enorme. Toda la situación que tiene que ver con la desmunicipalización que se está llevando a cabo en gran medida porque no tienen alas los colegios. Están condenados a funcionar sobre la base de determinados criterios determinados por el presupuesto que les dan y por las cosas que pueden y las cosas que no pueden hacer. O incluso, por ejemplo, por la subvención por asistencia. Ese era otro drama que teníamos en Santiago. Totalmente. O sea, cuando tú tienes liceos que tienen nos mostraron los datos hace 2 semanas en el PADEM, que es el Plan Anual de Desarrollo de Educación Municipal. Cuando tienes el 67% de asistencia en un mes, significa que recibe el 67% de los recursos del 100 que debería recibir.
Entonces, eso te va generando Y tus costos son sobre el 100. Y los costos son sobre el 100. Entonces, te va generando un hoyo económico brutal. ¿Te fijas? Entonces, por eso también es relevante el tema de las tomas. Perdóname, Jorge, discúlpame, pero yo me acuerdo haber escrito un artículo sobre la plata por asistencia en revista Análisis, estoy hablando del año 86, diciendo, citando a muchas personas que había entrevistado, diciendo exactamente lo que iba a pasar, que lo que va a pasar es que tú vas a tener a liceos que van a pagarles, van a tener que inventar que llegaron alumnos para recibir la cuestión, cosa que ha pasado eternamente. Y las críticas a ese tipo de pensamiento eran, pero hombre, si esto es genial, es una nueva manera de que incentiva, como el incentivo es todo, incentiva que se vayan los niños allá y que los profesores y los rectores convengan en que llegue la mayor cantidad de gente y al final, mira, tú tienes por esa pura mecanismo, esa pura herramienta, tienes el problema que tú acabas de señalar y tienes el problema de la falsedad. A ti te hacían pasar de curso con noticias falsas porque te convenía que el cabro pasara de curso porque tenía que dejar cupo para las personas que venían entrando y generara la mantención del ingreso que le llegaba por alumno. Y eso eran puros incentivos perversos que hoy día todos, me alegro, todos dicen, oye, sabéis que en realidad eso no debió nunca haber pasado, pero pasó durante una cantidad de tiempo cuando se levantaban tus propios partidos a aplaudir. Pero mira, lo que pasa es que ese es un incentivo que funciona dado ciertos parámetros, que no están que no están considerados obviamente en el análisis inicial, supongo yo. Porque, por ejemplo, en las escuelas, en las escuelas básicas, nos pasa que la asistencia es más o menos promedio 90%. Es decir, tiene una alta asistencia. La escuela, de hecho, lo que nos falta en Santiago son más cupos para escuela y para preescolar. Pero en los liceos... Porque ahí se da otro hecho, Jorge. Ahí se da por eso digo, pero en los liceos tenemos algo que es absolutamente anormal, que es tener una asistencia del 67% que se produce justamente por los paros, por las tomas. No, tú dices por la incorporación de los estudiantes a los movimientos... Por todo tipo de cosas. Piensa que de repente no hay movimientos, sino que hay cosas muy locales que se tratan de resolver y que no pueden, como por ejemplo lo que pasó con el Liceo 1. Que todos y cada uno de los parámetros que ellos estaban exigiendo para resolver, se resolvieron. Incluso hicieron más cosas. Y aún así seguían en paro igual porque uno no sabe cuáles son las lógicas que están detrás de la movilización. ¿Te fijas cuando son tan particulares? Hay una encuesta que es antigua también, pero una encuesta muy interesante que en algún momento dado preguntaba por qué se daba esta situación divergente que tú acabas de mencionar entre la educación primaria y la secundaria respecto a la asistencia. Y en gran medida la respuesta, que era bien patente, era porque en la educación primaria, sobre todo en niveles de colegios públicos, el colegio actuaba como nercería, actuaba como una suerte de guardería. Los padres trabajaban, tenían que trabajar los dos, no tenían acceso a nana, no tenían acceso a personas, llevaban naturalmente al niño al colegio, mientras que cuando pasaba a media, y sobre todo a los cursos superiores de media, ahí tú tenías una autonomía creciente del alumno que a veces se despedía de los papás y terminaba en cualquier lado, pero esa es la razón por la que tú ves mucho más asistencia en los chicos por un problema de precariedad de ingreso. Sí, Fernando, yo eso lo entiendo, pero piensa tú la alimentación, que es fundamental. Que es fundamental, pero además daban alimentación obligada en todos los colegios. Piensa tú que ¿por qué uno ve en marzo 97%, en abril 90 y tantos %, y ya a partir de mayo, junio, cuando empiezan las movilizaciones, baja, terminan las movilizaciones, sube? O sea, hay también una relación directa con eso. Yo no niego que haya factores, pero esto es multifactorial. Esto no es habría que comparar. No hay balas de plata en nada, efectivamente. Habría que comparar esa asistencia también con los colegios particulares. También yo doy clase en primer año de universidad y tiene derecho a faltar el 30 o 40%. Es que se va dando ya cuando tú cumples. Los incentivos son otros en la educación universitaria. En la universidad tú te das cuenta que casi todos calzan perfectamente con el 40%. Sí, lo tienen, pero contadísimo. Claro. Cuando tú cumples 14, 15 años, ya los intereses dependes menos de los papás, ya llegas menos al colegio, tienes una serie de cosas que efectivamente ahí es donde operan
que el colegio sea entretenido, que los acoja, que los reciba, que haya actividades deportivas, que estén esas academias, para ir atrayéndolos. Pero no creo que solo sea el tema de la Pero lo que de las sí menciona movilizaciones. Jorge, que es la comunidad educativa, yo creo que tiene mucho que ver tiene mucho que decir. Los apoderados obviamente tienen una tremenda responsabilidad. Hoy día aparecía en el diario una noticia sobre un niño golpeado en un colegio privado, que había tenido se le dio una multa, una sanción de 6 millones de pesos al colegio para financiar, digamos, y a la familia. Claro, y que también muestra un cambio en la actitud respecto a la responsabilidad que tienen los apoderados frente al bullying, frente a la violencia de los propios jóvenes. Probablemente hace unos años atrás a los padres no se les exigía lo que hoy día se les exige, o lo que se les debe exigir. Pero tú te das cuenta que los adolescentes están en etapas que son complejas, que necesitan o que requieren mayor libertad, y muchas veces también los padres dejan que los mismos establecimientos se hagan cargo de situaciones que son difíciles de poder manejar. Entonces siento que ahí la comunidad educativa del instituto a veces se ha visto sobrepasada, y ahí yo creo que el rector ha asumido una responsabilidad importante, pero tiene que seguir apretando y tiene que seguirle pidiendo también a los apoderados mayor participación, mayor involucramiento. Pero ves que son muchos temas. Sí, claro. Y creo que hay que tomarlo así, globalmente, porque es la única manera de salir adelante. Si ponemos más énfasis en el tema de la violencia, la cosa, los paros, etcétera, lo que vamos a generar también es que un sector diga, no, ¿para qué voy a ir? Porque también el Instituto Nacional tenía eso, ahí salían los presidentes de Chile, sí, claro. De ahí salían la mayoría de los diputados y los senadores. Hoy se movilizaban. Al Instituto Nacional. No, y las elecciones, o sea, uno vivía la política a los 15, 16 años con elecciones múltiples, con múltiples listas. Imagínate que éramos 4.200 alumnos, 17, 18 cursos, llegaba hasta la P, hasta la Q. Entonces, obviamente que era muy entretenido. Y también había amistad cívica republicana. Yo me acuerdo, por ejemplo, hasta el día de hoy, yo no gané la presidencia del Centro Alumno, entonces el que ganó, no la gané, el que me ganó, un tipo extraordinario, socialista. Hasta el día de hoy nos juntamos y conversamos y tenemos amistad cívica y pensamos radicalmente distinto en muchas cosas, pero se producía un ambiente que era bastante propicio justamente para pensar la política con altura de mira. Y había una decisión de meterse ahí justamente por eso. Y a muchos colegios, y cuántos líderes de los 70 abandonaron sus colegios, como Andrés Alaman, ¿no? Y se fue a la aplicación, a las tardes. Eso es porque Andrés hizo una decisión racional. Él quería ser presidente de la FECES, claro, la Federación de Estudiantes Secundarios, y no de la FUEP, no de la Federación Única de Estudiantes Particulares. Él decía que... Y fue bien preclaro en ese momento. Y me acuerdo que hay un diálogo muy interesante que lo leí en alguna parte, donde Sergio Nofrejarpa le dice, oiga, cuando ya era presidente de la FECES en Las Tarrias, le dice, oiga, Andrés, usted debería cortarse un poco el pelo. Y Andrés Alamán le contesta, don Sergio, me corto el pelo y pierdo 200 votos. Así que discúlpeme, no puedo cortarme el pelo. Pero él tomó una decisión racional de salir del St. George, donde estaba, y matricularse en el José Victorino Lastarria de Providencia para ganar la FECES. Por eso, pero para que la derecha ganara la FECES, la CODE en esa época con la democracia cristiana. Claro, hay una cultura política. Ese foco de atracción también ha sido justamente esta cuestión política, esta participación, esta representación de las distintas maneras de expresarse de la sociedad. Ahora, el tema es cuando tú pasas la delgada línea roja. Es que en periodos álgidos siempre va a haber más enfrentamientos, más manifestaciones, más movilización, y en otros va a ser más de baja. Yo te aseguro que la amistad cívica del año 88 en el Instituto Nacional no fue la misma que la del año 96 y tampoco es la misma que ahora. Obviamente que va cambiando de acuerdo. Pero fíjate que se hablaba mucho del partido institutano, incluso muchos compañeros míos que eran de la época de Fernando, un poquito más experiencia, hablan de que incluso en los momentos más álgidos de la dictadura y del golpe militar no había tanto nivel de enfrentamiento como el que se había visto ahora. Bueno, hagamos un alto y volvemos después con el panel. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora Clave. 10 de la mañana, en punto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave.
En noviembre se vive el mejor ambiente en el clásico Hotel Capitalino. Sheraton Santiago te espera con una nueva carta a la hora de la cena y para los amantes del vino, cada mes tenemos una viña con cepas diferentes a precios especiales en nuestro restaurante El Cid. Además con música en vivo los días viernes y sábados. Haz tu reserva al +562 22 33 5000 y visítanos en la web www.sheraton.com/Santiago. Ay, Nico, tengo demasiadas ganas que nos vayamos de viaje en verano. Río de Janeiro, Cancún, Cartagena de Indias, hay demasiadas opciones. Pero hay mucho que planificar y no nos queda tiempo. Pero Nico, vamos a una oficina Latam Travel y ahí nos ayudan a planificar todo el viaje en el mismo lugar. Nos vamos a Cancún entonces. Planifica ahora tu verano. Muchos destinos te esperan. Visita ahora una oficina Latam Travel. En Latam Travel creamos todo tu viaje. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. ¿Sabía que todos los plásticos son diferentes? Las botellas de los 80 productos que ofrece Coca-Cola Chile están hechas de PET, un plástico 100% reciclable que permite dar nuevas vidas a cada una de las botellas que deja en los puntos limpios. Anímese a reciclar y a conocer más iniciativas sustentables en www.coca-coladechile.cl. En noviembre se vive el mejor ambiente en el clásico Hotel Capitalino Sheraton Santiago. Ahí lo esperan con una nueva carta a la hora de la cena y para los amantes del vino cada mes cuenta con una viña con cepas diferentes a precios especiales en Restaurante El Cid. Además con música en vivo los días viernes y sábado. Visite Sheraton Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hankook, mucho más. Información, opinión y debate. Solo por la 92.9. Se me fue la vista de un ojo. Así que, este es el comienzo en que empezó, el momento en que después va a quedar registrado que empecé a quedar ciego. Dramático. Amaurosis fugax. ¿Qué me dices tú? No, pero ya me volvió. Ya pasó. Ya. Fue intermitente. Intermitente. Sí. Es como un semáforo tú. Oye, como semáforo. ¿Cómo sienten ustedes que se ha establecido y ha derivado este tema de la visita de los diputados Boric y Orsini a Ricardo Palma Salamanca? Bueno, yo evidentemente ha sido parte de las discusiones de los últimos días, medias incendiadas a veces. Yo creo que... A ver, primero quiero decir que me parece que fue evidentemente fuera de lugar la visita. No por el hecho, o sea, no es una situación ilícita. Yo creo que está claro de que ellos tienen la libertad efectivamente de poder visitar y conversar con cualquier persona dentro o fuera del país. A mí lo único que me preocupa es que justamente para estos casos se han establecido mecanismos, sobre todo a partir del año, primero con la Comisión de Ética 94 del presidente Elwin, después tuvimos la comisión del 2003 del presidente Lago, después tuvimos la comisión del 2006 de la presidenta Bachelet, todas ellas referidas de alguna u otra manera a regular la función pública de los parlamentarios, del Poder Ejecutivo, y creo que fundamentalmente este tipo de acciones apuntan específicamente a la ley del lobby, a poder regular estas acciones. Y yo creo que se hacen no porque las acciones sean malas, sino para evitar las malas interpretaciones que se pueden hacer de este tipo de encuentros, de reuniones, de vinculaciones. Yo creo que para mí, éticamente, ese es el punto irregular, digamos, que uno pudiera asumir. Ahora, creo que para el Frente Amplio es un tema, porque los pone primero en una situación que no desconocían, sobre todo en este escenario donde ellos mismos han impuesto una ética. Perdona, muy yo amplia. entiendo que no sé si que habrá cambiado, corríjanme ustedes si me estoy equivocado, pero yo me acuerdo que yo critiqué bastante la ley de lobby en gran medida por dos razones. Una, porque no había un registro de lobistas, como ocurre en otras partes del mundo donde quedan registrados los lobistas, y dos, porque si es que la reunión no tenía lugar en tu oficina, no tenías ninguna obligación de registrarla.
La ley de lobby tenía como eje central el que las personas cuando iban a la oficina de un ministro o de un parlamentario o de un funcionario público deberían dejar registrado la ley de lobby. Pero si que eso se producía en un restaurante o se producía en la casa de un amigo, no estabas igualmente obligado. Y por lo tanto encontraba yo que era de una debilidad supina la ley de lobby en ese sentido. Yo me acuerdo cuando se presenta la primera ley de lobby, y creo que la presenta el diputado Jorge Chausson. Ya me va a contestar aquí rápidamente porque escucho este programa todo el tiempo y me pega... Palito. No, claro, me pega cachamalca porque él se considera gurú en todo tipo de temas. Entonces ahí viene la primera corrección. ¿Qué te ha puesto que va a hacer eso? Todo tipo de temas. Entonces, y ahora que está dedicado básicamente a tuitear, pero más gurú que nunca, pero le devolviste todos los palos que te pero le tengo mucho menos mal que le tienes cariño. No, le tengo mucho cariño a Jorge Chausson. Y él redacta la primera ley de lobby y la propone cuando esta cosa lo hace en pedazo al principio. ¿Qué esta cuestión? Yo creo, si mal no recuerdo, me gustaría que me corrigiera Jorge, que él incorporó las variables propias de una serie de otros países que hacían que la ley tuviera dientes, es decir, que existiese un registro de lobista y que la ley de lobby tuviera que ver con el contacto con el lobista allí donde fuera, en cualquier lugar donde tuviera lugar el evento que daba cuenta de lobby, y por lo tanto tú pudieras registrar las cosas que pasaban también fuera de tu oficina si que alguien te abordaba. Y por eso probablemente muchas de estas personas en general, como ocurre a diario, no registran montones de reuniones que tienen que son estrictamente de lobby porque no consideran que tuvieron lugar en su oficina o en su lugar de trabajo. Pero fíjate, Fernando, que no es necesaria tener una ley de lobby o perfeccionarla para una situación como esta. O sea, no, está bien, pero estoy basándome en lo que decía Lavero en el sentido de que para esto... Sí. Y yo creo que esa es una falencia y tienes toda la razón y queda demostrado. De hecho, ellos registraron las reuniones después. O sea, efectivamente ahí hubo... La registraron, eso no lo tenía como antecedente. Bueno, pero, con mayor razón si la registraron después. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con respecto a este punto? Que fíjate que aquí tenemos al diputado que transparentó, y me parece que es muy loable, un problema de salud mental y realzó un tema extraordinario como el maltrato que tenemos a los pacientes con salud mental, a las personas con salud mental, pudiendo no hacerlo, pudiendo reservárselo, pero él decide transparentarlo. Tenemos un diputado que también en este mismo contexto le pasan un parte por andar con una moto, no sé qué, que es una cosa anecdótica, pero que para que ponerse cualquier parche en telería y decir no me vayan a levantar esta situación que es pequeña, prefiere también transparentarlo. Pero resulta que una situación así de grave como reunirse con un condenado por la justicia que está prófugo, que confeso de haber asesinado a una persona en democracia, un senador en democracia, le parece que es mejor no decirlo y guardar secreto. Estoy de acuerdo. Y al mismo tiempo da como argumento algo que insulta a la inteligencia. Cuando dice, mira, no, lo que pasa es que yo quería hacerme una impresión de lo que estaba pasando. Y, bueno, es que si eso es verdad, debería decirnos con cuántos otros extremistas, terroristas, violentistas se ha reunido para poder hacerse una visión de lo que efectivamente estaba pasando. Porque si está haciendo una evaluación histórica, va a escribir un libro, bueno, yo lo entiendo. Pero ¿por qué no dice claramente cuáles habían sido sus intenciones? Porque si fueron esas, que nos diga con quién otros más él y la diputada Orsini se han reunido. Entonces, eso es lo grave. Lo grave es que aquel que se ha planteado como el paladín de la transparencia termine justamente cayendo preso de sus propias inconsistencias. Yo creo que, a ver, hagamos un poco de historia, ¿no? O sea, ¿por qué Gabriel Boric se reúne con Palma Salamanca y la Maite Orsini en París? Creo que no tiene solo que ver con este conocimiento de lo que ocurrió y aprender de los movimientos que existieron en Chile entre los 80 y los 90. Gabriel Boric antes, cuando era candidato, en una reunión, ya salió el video que anda circulando por ahí de 1 minuto y medio, tiene una reunión también con gente que apoyaba a Ramiro, me parece, o a Norambuena, y él dice que va a defender la participación histórica tanto del Frente Patriótico Manuel Rodríguez como el Frente Autónomo, y lo dice claramente, sí, en la lucha contra la dictadura e incluso la creación de una sociedad distinta, un componente histórico.
Entonces yo lo que creo es que efectivamente hay un sector de la izquierda chilena, del Frente Amplio en este caso, y que Gabriel Boric lo representaba bien hasta el año pasado, que tiene un pensamiento respecto a qué significó el Frente Patriótico y qué significó el Frente Autónomo. Y eso es lo que yo creo que él debiera rescatar. No seamos cínicos, no seamos hipócritas. Si él considera, y hay un sector de la izquierda que considera eso, que lo digan claramente y lo defiendan, que no sean vergonzantes frente a este tema. Es que el punto, Este es el punto para mí, más, yo te diría, más penca de todo, es que yo, tal cual como lo acaba de decir Pancho, yo creo que aquí hay pensamientos, toma de posiciones respecto de cosas que pasaron que se encubren de una situación distinta. No te digo que él esté a favor, porque ha criticado el asesinato de Jaime Guzmán, para nada. Pero hay mucha gente que ve en las acciones del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y posteriormente del Frente Autónomo situaciones que, bajo las condiciones que habían en esa época, eran perfectamente legítimas. De hecho, Francia lo ve así. De hecho, Francia lo ve así. No solamente. Y creo que ya no están los tiempos para que uno ande disimulando o ande tratando de hacer pasar esto como prácticamente como una suerte de entrevista para hacer un libro más adelante. Sí, claro. O para comprender la sociedad, porque entiendo que él la tenía bien clara el año pasado al respecto. Por eso yo creo que eso es lo que... ¿Crees que él se perdió más que nada en justificar el encuentro? Exacto. Claro. Es decir, porque, a ver, si uno toma posición política en la vida, tiene que llevar hasta el final esa idea. Estoy de acuerdo. Y no ir acomodándose de acuerdo al lugar que vas ocupando. Si estás en el Parlamento, etcétera, o estás en el Ministerio de Relaciones Exteriores, si estás en la Comisión de Relaciones Exteriores, va cambiando tus posiciones, ¿no? Si lo que la gente quiere es ver que las ideas se debatan y digamos, bueno, debatamos sobre este tema. Efectivamente, pon Gabriel Boric tu pensamiento respecto a Palma Salamanca y si él considera que este cabro que entró al Frente Patriótico Manuel Rodrigo, al Partido Comunista, cuando tenía 16 años o 17 años y que entró porque estaba en el colegio latinoamericano y vio secuestrar a los degollados y eso le generó una serie de condiciones que terminó el año 91 a los 22 años asesinando al senador Guzmán, bueno, y cree que hay un contexto que debata sobre eso, pero no que se escape de la discusión. Ahora, quizás justamente lo que le quitaba espacio para hacer esa defensa era que durante más de 2 meses estuvimos hablando de que ojo con el contexto cuando se trata de asesinar personas. No. Quizás ahí salía un poco inconsecuente defendiendo el contexto. Ahí cometiste un error de comprensión que quizás se expresó mal, Pancho. No. El contexto, lo único que te puede decir, lo único que te puede señalar es por qué tú llegaste a un determinado lugar. La conducta que tú tomaste posteriormente no es el contexto. La conducta que tú tomaste es la conducta que él toma en facultad de decir sí o no, participo o no participo, me parece o no me parece. Eso ya no es contexto, eso ya son decisiones, dejaron de ser contexto. El contexto te explica solamente por qué este cabro eventualmente puede haber llegado a ser parte del frente. Pero de ahí a que, claro, pero tiene un rol el contexto. Estamos de acuerdo que es importante. Todos los contextos tienen un rol. Ya, es que ese es mi punto, porque como les digo, hasta hace poco tiempo, incluso referirse al contexto era visto como que era una justificación. Me parece que estoy de acuerdo que es importante conocer el contexto, no significa justificación. Porque se presentó como justificación. ¿Qué es lo que se decía? Literalmente, cito. Hay que entender el contexto de la época para juzgar a las personas que... No. Y eso es lo que ha dicho Boric a propósito de la condena a Palma Salamanca. Digo, hay que entender el contexto de los tribunales de justicia del 91 para entender si recibió un juicio justo. Es exactamente lo que él ha dicho. Y ahí está lo grave también, porque él por un lado condena el asesinato de Jaime Guzmán, pero por otro lado... de alguna manera matiza si efectivamente fue o no fue el culpable, porque si no... Estás confundiendo las cosas. Diría que si él dijera hay que entender el contexto de la época para justificar el asesinato de Jaime eso Guzmán, es lo que estoy diciendo. Te creo que sería el lógico, problema. ahí calza con lo otro. Lo otro es que hay que entender el contexto de 1973 para justificar desapariciones, yo creo que la justificación en cualquiera de los dos casos no corresponde. Pero si ningún contexto justifica. Te estoy diciendo eso. No justifica. Por lo tanto, no justifica
Y Boris que no tú lo está expliques el justificando. contexto para justificar el asesinato. Tú ahora- lo que estás hablando es del contexto en que se dio el juicio, que es muy distinto a Que justificar fue el lo que dijo asesinato. Boric. Ahora, déjame decirte Por una eso, cosa. pero no el asesinato. Perdón, por eso- eso lo ha no condenado. asesinato. Yo creo que al final el tema, primero, como lo planteaba, no es un tema ilícito. ¿ah? Él tiene el derecho y tiene la libertad de poder reunirse con quien sea. Sí, y no va a perder el cargo por explorar eso. fundamentalmente lo que dice Francisco Martorell. ¿Cuál es su posición política frente a la situación actual y a los hechos que han sucedido en Chile en los últimos 30, 40, 50 años? Es una decisión de él. Y creo que incluso, como bien lo plantea Francisco el año pasado, fue parte de su identidad. Él estaba construyendo una identidad política en función de eso. Ahora, efectivamente hay errores por procedimientos que se han ido estableciendo, que él podría haberlos evitado. ¿Ah? ¿Por qué no los evitó? Creo que falta experiencia. ¿Ah? Falta experiencia de manejar estos temas que son sensibles. Pero es verdad, hay que poner sobre la mesa que tenemos políticos que tienen posiciones diversas y que tienen interpretaciones de la historia que son diferentes. Y yo creo que esas conversaciones también son válidas en el Chile de hoy. Ahora, ¿cómo las hacemos sin entrar en una batalla campal, como Sí, lamentablemente claro. lo hemos tenido en los últimos años? Creo que ese es el tema. Ahora, creo que al final tampoco es un tema tan complejo. Yo creo que se le está subiendo arriba la pelota medio innecesariamente. Pero a mí el punto central de esto es lo que planteó Pancho al principio. El punto central de esto es que a estas alturas, y particularmente lo digo por los cabros del Frente Amplio y en particular por Gabriel Boric, porque le tengo respeto intelectual y es un Yo gallo que no está para andar escondiéndose y disimulando. Es lo que uno espera ver de los viejos políticos en las críticas del Frente Amplio. Los tipos que se esconden, que negocian las cosas en la cocina, bajo cuerda, para callados. O sea, si es que eso es así, oye, sal a la luz. ¿Quieres hablar con Palma Salamanca porque tú tienes, justifícalo? ¿Y quieres justificarlo? Bueno, sal y dilo abiertamente. Si es que... Y enfrentar las críticas que eso significa. Y al que le parezca bien, le parecerá bien, y al que le parezca mal, le parecerá mal. Infórmalo a tu partido, infórmalo a tu coalición, y si es que tú consideras que eso es lo que corresponde hacer en tu calidad de diputado o porque tienes ganas de hacerlo, dilo y levanta la cara y dilo abiertamente. Pero de que esto se sepa, entre otras cosas, por una filtración, que yo me imagino que o ha sido del grupo de Palma Salamanca o de alguien más, porque ellos dos no lo revelaron, y que de ahí se sepa de que esto se hizo casi furtivamente, que no lo sabía nadie. Estamos hablando de cabros que lo que decían era que había que poner un foco de luz sobre todo lo que se hacía en política. La nueva Entonces, forma de hacer esa política. contradicción a mí me parece mucho más grave que el hecho mismo. Que es lo que yo planteé en un principio, cuando se preocupa de dar a conocer que le pasaron un parte por no andar con los papeles, pero no se preocupa de dar a conocer que se reunió con Palma Salamanca en el contexto que también estábamos viendo, que era un tipo que le podían pedir asilo. No sabemos de qué trató efectivamente la reunión. Quizás Palma Salamanca le estaba pidiendo una ley de amnistía, quizás le estaba pidiendo que intercediera como parlamentario. No sabemos qué sucedió ahí, en este contexto. Entonces, eso es lo que lo hace especialmente grave. Tanto así que incluso hasta Revolución Democrática también le quitó el piso a su diputada Orsini. Entonces, efectivamente, nuevamente vemos que en el Frente Amplio hay temas muy sensibles que tienen que ver con, por ejemplo, situaciones relacionadas ya sea con derechos humanos en el extranjero, como con situaciones difíciles, digamos, sucedidas en Chile, como el asesinato de Jaime Guzmán, que causan cierta controversia. Y sería bueno que esa discusión la dieran y que la dijeran de cara a la ciudadanía, pero que no den estos argumentos que muchas veces son insostenibles. Ahora, solo para aclarar, Fernando, en la ley del lobby dice que hay que declarar todo tipo de reuniones o encuentros, tanto dentro de las oficinas como fuera, porque la idea es influir o de alguna manera explicitar cualquier reunión que pueda influir en las decisiones de las autoridades. Estupendo. Claro, lo que pasa si eso es así, fantástico. Yo tenía entendido que en algún momento dado se limitó la cosa a la reunión, pero si no así, si eso se inventó o eso es lo que corresponde, más aún. Pero eso en realidad es letra muerta en las reuniones sociales. No tienen y no lo hace nadie un sábado en la noche, etcétera. ¿Y jugando canasta con amigos? ¿Cómo opera el lobby? El lobby tiene un ejército de personas que ocupan distintos espacios sociales y cada una de esas personas, la agencia que está encargada de hacer ese lobby, lo va a contratar en determinado momento o le va a pedir que mande una carta al diario,
que escriba un tuit, que escriba una columna, que se junte a tomar un café con el que sabe que es su amigo. Si yo sé que a Verónica Pinilla, amiga de una persona a la cual yo quiero llegar, le voy a decir, ¿por qué no le invitas a tomar un café? Claro, ¿por qué no invitas a tomar un café a tu casa, un trago a tu casa el viernes en la noche con el marido y le dices que haga tal cosa que me conviene a mí profesional o económicamente? Entonces hay efectivamente, el lobby depende mucho de la transparencia, depende de esto que tú dices, de tener la voluntad de contar lo que uno hace, de ponerse ese foco encima y decir lo que voy a hacer es público, pero ¿para qué estamos? Es que la ley regula solamente al sujeto si eso ocurriera, pasivo. como le pasó a esa película de Perfectos Desconocidos. Sí, eso, la que ponen todos los celulares arriba de la mesa, no sé si la vieron, versión italiana y versión española, y empiezan a ver todos los mensajes que llegan y todas las conversaciones son públicas. Si eso ocurriera, todo grupo humano colapsa. Colapsan las familias, colapsa el parlamento, colapsa, porque todos dicen cosas que no quieren que salgan a la luz pública. Eso no significa que la ley del lobby no sea relevante y no tenga que ser mejorada, sí, claro. O sea, necesariamente yo creo que es una buena herramienta. Claro, no, efectivamente. Pero regula solamente el sujeto pasivo, pero no regula los intereses del resto respecto de estos sujetos, en este caso los parlamentarios, las autoridades. Creo que es el paso que tenemos que dar. El paso que tenemos que dar es que efectivamente también podamos regular a los interesados y cuáles son los intereses de los interesados. Ahora, eso es difícil porque, como tú dices, siempre no es posible estar regulando a las 24 horas del día las actividades de todos los actores políticos. Pero tú sabes cuando te están haciendo lobby, cuando pero claro, pero hay un tema ahí que la sociedad debe funcionar como una maquinaria, un relojito, ¿no? Y ahí cada uno cumple su función. Tiene que existir los fiscalizadores, tiene que existir la ley y tiene que existir esta prensa que esté controlando y que esté viendo, mira, esta persona se reunió acá, o este que escribió una columna acá, o este que mandó la carta acá, está representando determinados intereses. Yo me acuerdo que un ejercicio que siempre me gustaba, que hacía la prensa argentina apenas nombraban un gabinete, es decir, a quién representaba cada uno de los ministros, los grupos económicos, el poder eclesiástico, los evangélicos, etcétera. Y todos los ministros quedaban al descubierto. Entonces tú ya sabías, este ministro es de los evangélicos, este es de la Iglesia Católica, este es de determinado grupo económico porque viene del riñón de tal empresa. Y quedaba así. Entonces el tipo estaba ya inhibido para poder actuar respecto a esos grupos. La inhibición. Después le pasaba la Argentina funcionó claramente. La inhibición de los ministros argentinos es totémica. Son pocos los ministros que están muy desinhibidos. Eso me recuerda. Los que están cuestionados en Argentina siempre son los operadores, los que operan por la sombra. A propósito de grandes golpes informativos que salen en contextos bien especiales, yo estoy siguiendo todos los días esa apasionante serie maravillosa que se llama El Juicio del Chapo. Mira. ¿Has visto cómo va el Juicio del Chapo? Es una de las cosas más impresionantes de todas. Ayer el abogado del Chapo va y acusa con nombre y apellido a 2 expresidentes de México. Sí, claro. De México, de recibir dineros y sobornos por los montos tantos, y además dice en qué lugares los recibieron y todo, de el verdadero capo del cartel de Sinaloa, que no es el Chapo, sino que es otra persona, y da con nombre y apellido, y queda la crema. Tuvo que salir hasta Peña Nieto y su portavoz a desmentir las cosas que allá Calderón está, pero muy entretenido. No existe en algunos casos, no existe nada más elocuente que el momento en que a ti se te acaba el espacio para la mentira, la fake news o el que tú no tengas. Completamente acorralado. Y pasa eso por 2 o 3 situaciones. Pasa cuando tú te das cuenta, que es como ha pasado en muchos de los casos de las violaciones de derechos humanos, cuando tú te das cuenta que todos se confabularon en los mandos superiores para dejarte a ti como el único responsable del asesinato de tal o cual persona. Y tú de repente decís, o sea, yo voy a pagar por todo, y tú ves que el tipo pide conversar, hablar. Y te habla. Es el caso de Hugo Bravo en Penta. Así es. Que él está en una situación donde él pide una indemnización por su salida de la oficina. Le dicen que no, a pesar de que trabajó ahí 30 años y qué sé yo, acá allá. Y él dice, dicen que no. Movió todos los recursos que movió. Voy. Está el caso de cuando tú estás en una situación donde no tienes nada que perder. Ya te mataron, te crucificaron, te generaron todas las condiciones, y tú dices, yo no voy a ser el que se lleve estos secretos a la tumba en función de que otros tipos se jajajeen a costa mía, y se tira.
Por eso nunca hay eso. que dejar a nadie solo. Por una conveniencia. Pero Fernando, a mí me gustaría, porque tocamos el tema Boric y Orsini y Palma Salamanca, pero no hemos conversado sobre esta soterrada discusión entre el regalón de Caradima y el raspado de la olla, el niño símbolo. Es una rotería. No, pero avancemos. No, perdón, es menor, pero la denuncia que va atrás y lo que dicen hoy que aparece es que hay un tema de que el ministro de Vivienda estaría utilizando políticamente las platas del presupuesto de vivienda de todos los chilenos para favorecer a su sector. Renovación Nacional. Claro. Entonces, eso es gravísimo. Eso es lo que dice Moreira, la Eso es lo acusación que dice de Moreira. Y que Moreira no estaría actuando solo, sino que Moreira sería la punta del iceberg de una estrategia de la UDI que ve que Nicolás Monkever se está preparando, Cristian Monkever está usando estas platas para liquidar a todas estas zonas regionales. Digámoslo con todas sus letras, que ha demostrado Cristian Monkever ser un estratega político extraordinario. Porque fue él, como presidente de Renovación Nacional, el que logra poner a Renovación Nacional en el podio del partido con más parlamentarios. Exacto. Entonces, después que Renovación Nacional está, pero entonces out. Este es un llamado de atención porque 18 versus casi 40 parlamentarios. Exacto. Y ahora es 36, 37 versus 30. Por eso no nos desviemos del tema. Es decir, ahí hay un misilazo desde un sector de un partido de gobierno del Chile Vamos a otro partido de gobierno, a un ministro del presidente. Y miren la diferencia, la reacción que hemos tenido. Ha quedado justamente en eso de que son dos tuits picantes entre los dos senadores. Es que los tuits fueron picantes. Sí, Lo que claro, pasa es que lo de fondo que tú dices hay que investigarlo, entonces, y tiene mucho sentido, pero el tuit era tan ordinario, era tan soez, digamos, como recurrir a la carapulencia de cada uno para poder de alguna manera mostrar que era lo peor, porque en eso, fue Osandón con Moreira. Pero escúchame, mira lo que se dijeron, porque a veces esta cuestión ya conozco a ambos personajes, los hemos entrevistado, qué sé yo, pero mira lo que se dijeron. Lo que le tira Osandón al gallo es que el tipo está ilegítimamente en el Senado. Claro. Le dice, tú estás ilegítimamente en el Senado porque llegaste ahí por el uso de platas ilegales y eso te transforma en un ilegal detentador del podio. Y le responde a su vez Moreira que con que él es era el regalón del abusador Caradima, insinuando que Caradima abusaba de él, que era un tipo que le hacía venia y que sabía lo que estaba pasando y se hacía el cucho. Ese es el nivel de por eso el nivel de bajeza de ambos tweets, sin duda, que hacen que sea lo menos elegante que hemos visto en mucho tiempo. Dime que no te gustaría estar en el momento mismo en que se cruzan en el pasillo. Mira, bueno, pero Francisco, le hacía un calugamenta. Para mí representa de alguna manera las tensiones que la UDI y Renovación Nacional siempre han tenido. Histórica. Que hoy día se ven reflejados al primer año del gobierno de Piñera, que quién va a suceder o cuáles son los partidos políticos o los sectores al interior de los partidos políticos que van a suceder a este gobierno. Y a mí me parece que con mucha brutalidad y con mucha falta de tino y caballerosidad se están mostrando los dientes. Sí, sí, Verónica, pero ahora, respecto a lo del ministro, claro, es una acusación súper fuerte. O sea, si están diciendo que está haciendo proselitismo, el ministro debería ser el primero en demostrar que eso no es así. Exacto. Porque es evidente, se ha conversado, yo he escuchado que la gestión del ministro ha sido muy buena en el área de vivienda, efectivamente, pero claro, lo que se está planteando aquí es que se está favoreciendo algunos sectores y territorios por sobre otros, específicamente porque vienen las elecciones. Bueno, esta no es primera vez que surgen este tipo de cosas. Acuérdate tú cuando Pancho Chaguán en Valparaíso contra la ministra de Cultura, a acusar contra el ministro, la ministra de Cultura, exactamente, le empieza a acusar. Y también fue durísimo.
ridiculísimo, de que ponía a gallos y las reuniones de la intendenta Carla Rubilar en las a mí lo que me llama la incapacidad de la oposición para salir rápido a capitalizar este tipo de discusiones. Porque Contraloría que empieza a revisar si las platas de la vivienda efectivamente se están poniendo en los lugares más necesitados o se están poniendo de acuerdo a un diseño electoral. Eso es Contraloría. Hay una serie de cuestiones que se pueden eso fiscalizar. Hay que investigarlo, yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Y eso me parece más noticioso que efectivamente la pelea intestina que hubo. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero me hubiese encantado también que conversáramos de algo que también es positivo, pero que a veces por positivo no es noticia, que lo impresionante de lo pronto que hubo acuerdo en el presupuesto. O sea, siempre estábamos pero este acuerdo con la comisión mixta nunca se había visto tan antes, digamos. Esa es como la gran novedad. Claro, porque entre otras cosas tuvieron que regular en un montón de montos. Bueno, pero lo importante es que hubo acuerdo. Eso es lo sensato. Eso habla de que quizás hay una disposición de la oposición, porque si lo sumamos al acuerdo con Aula Segura, hay una disposición de la oposición a llegar a acuerdo en pos de la unidad que me parece bastante positivo. Me parece que hay más de 700 indicaciones que se van a discutir y conversar hoy día. Y que por lo tanto se calcula que van a estar hasta el viernes conversando sin parar. Sí, no, probablemente, pero me refiero, este hito en general se daba bastante más avanzada la discusión que ahora tan pronto. Y por lo tanto es algo positivo. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a Verónica Pinilla, Jorge Acosta, Francisco Martorell. Y les cuento que una grata estada y la mejor atención puede experimentar en Hotel Sheraton Santiago los días viernes, sábados y festivos con una tarifa especial para chilenos de 95.000 pesos con IVA. Incluye desayuno, acceso a piscina temporada y estacionamiento. Venga a conocer el único resort urbano de Santiago. Visite Sheraton Santiago. Volvemos. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9.